Mis muy amados hermanos, en el Señor, paz a vosotros. Para este sábado 13 de julio de 2024 corresponde el tema Preparación para el fin del mundo. Está basado, hermanos, en Mateo capítulo 24, en su versículo 44. Quiero pedirles, hermanos, un gran favor, que lo busquemos en las Escrituras y lo leamos desde allí, eh, porque lo vamos a ver, hermanos, conforme a la versión que nosotros estamos manejando, sea 1602 o sea 1909, para que de alguna manera, hermanos, nos unifiquemos todos en la lectura. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Este es el tema la lectura que tenemos, mis hermanos, y el objetivo dice analizar la condición espiritual en que nos encontramos para afrontar las circunstancias complicadas que tendremos que vivir en los últimos tiempos. Quiero partir, hermanos, de un concepto, porque nos habla de preparación para el fin del mundo. La preparación, hermanos, es la disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Es también la anticipación de necesidades que se requieren para lograr un objetivo o una meta. Preparación, hermanos, es prevención. Es estar prevenidos para lo que pueda venir. Un ejemplo que tenemos, yo sé que son conocedores de muchas cosas y podrán de pronto tener en mente bastantes o suficientes ejemplos para poder entender esta parte de la preparación. Yo quiero compartirles el ejemplo de las hormigas. Las hormigas, animalitos muy pequeños, insectos, hermanos, que los vemos nosotros cómo se preparan para el día malo. Vemos la fila de hormigas y el orden en el que ellas trabajan y cómo, hermanos, cuando saben que está por venir un tiempo de tormentas o de lluvias, comienzan a salir desde sus hormigueros y empiezan, hermanos, a llevar comida para poder estar prevenidos para ese momento difícil. Llevan y cortan hojas de árboles a como pueden, cargan y llenan sus hormigueros y los abastecen. Y cuando ya terminan, se guardan dentro del hormiguero. Qué terrible ha de ser para una hormiga si no se previene y tiene que salir en tiempo de lluvia y una sola gota de agua le cae encima. Ellas conocen de estos riesgos y de estos peligros por su instinto y saben que deben guardarse en el hormiguero para el día malo. Ese es el ejemplo que tenemos de ellas. ¿Cómo nos preparamos nosotros para el día malo? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia de Dios para que aquel día no nos sobrecoja como ladrón? ¿Qué estamos haciendo? Porque debiéramos nosotros de entender las cosas, ver a nuestro alrededor y ver cómo se está nublando, hermanos, este mundo, así como se nubla el cielo en la lluvia, cómo se está oscureciendo este mundo y cada día, hermanos, la maldad, el pecado va en constante crecimiento al grado de que la perdición, hermanos, está más fuerte cada día. Debemos ver esa parte y debemos nosotros de entenderla. Quiero, hermanos, que analicemos el contexto
de las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Y quiero empezar, hermanos, aunque ya se ha repetido mucho, pero quiero yo que lo resaltemos bastante y que lo entendamos, la condición espiritual que está viviendo el mundo en la actualidad. Mateo 24 del 37 al 39 nos dice la palabra de Dios: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Llenos de maldad y llenos de violencia. Fue tanta la maldad y tanta la violencia en el mundo que Dios determinó la destrucción del hombre en aquel tiempo a través de un diluvio. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 24:38, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. En ningún momento su preocupación eran por las cosas de Dios. En ningún momento se preocupaban de todo ello. Ellos no se prepararon y no se apercibieron aun cuando escucharon que iba a venir algo terrible para ellos. No lo hicieron, no hicieron caso a la voz de Dios a través de su siervo que en aquel tiempo les hablaba. Solo se dedicaron a los placeres del mundo, de la carne, a lo que ellos tenían que hacer. Y era su preocupación, era su prioridad, era su interés, y Dios estaba en el completo olvido. Dice el versículo 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. No conocieron. El mundo, hermanos, está ocupado en lo suyo y no se preocupa por nada de lo de Dios. Se pueden anunciar profecías terribles, podemos hablar de las 7 plagas postreras, podemos hablar de cosas terribles y dolorosas que van a venir para todos, tiempo de grande aflicción. Y sin embargo, hermanos, no se preocupan por nada, ni tienen interés en saber de ellos. Dice el versículo 39 de Mateo 24, finaliza diciendo: así será también la venida del Hijo del Hombre. Conocemos la condición espiritual que el mundo tiene. Pero ahora la pregunta: ¿llega en ocasiones a afectar a la iglesia esta condición del mundo? ¿Llega a afectar a la iglesia? Hemos visto que la afecte en cierta manera, que de pronto se deje contagiar la iglesia por ideologías, por costumbres, por modas o por cosas que el mundo está mostrando y está viviendo en este tiempo. Esa es la pregunta. ¿Se deja llevar la iglesia de Dios hasta cierto punto por lo que el mundo tiene? Aún sabiendo que el mundo está en una condición espiritual deplorable, ¿se deja llevar y se deja afectar? Lastimosamente sí, hermanos. No debiera afectarnos, porque nosotros, hermanos, tenemos enseñanza directa de Dios a través de su palabra y de su espíritu. No debiera afectarnos, pero sin embargo, hermanos, nos está afectando. Y en muchas cosas, hermanos, ha mermado la espiritualidad de la iglesia de Dios, ha mermado su fe. Tantas cosas están sucediendo porque de pronto como que le damos voz al mundo, como que le damos voz a las cosas que están sucediendo alrededor. Sabemos que no debemos hacerla. Tenemos mandamiento como Eva, cuando le decía Dios a través de Adán a Eva que no comiera del fruto, que ni siquiera lo tocara, le decía Adán a Eva, y así lo tenía entendido Eva. Pero le daba por platicar con la serpiente y se dejó influenciar por las ideas que la serpiente tenía. Decimos nosotros es que la serpiente, y así lo dice la palabra, es que la serpiente era astuta. Pero si sabemos que el mundo es astuto, ¿qué hacemos escuchándolo, hermanos? ¿Qué hacemos
siguiéndolo en las cosas que tiene. Bueno, como reflexión debemos de entender estas cosas. Luego sigue Mateo capítulo 24, ahora en sus versículos 40 y 41, y sigue diciendo el Señor Jesucristo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos muestra el Señor Jesús aquí? Nos muestra dos pueblos, nos muestra dos caminos, nos muestra dos iglesias, nos muestra dos mentalidades totalmente opuestas entre sí. Unos fieles, celosos, apegados a la palabra de Dios, preparados espiritualmente, y otros con muy poco o nulo interés por las cosas de Dios, dándole prioridad a las cosas o asuntos de esta vida, a lo material, sin ninguna preparación espiritual. El uno será tomado y el otro será dejado. La una será tomada y la otra será dejada. ¿En dónde nos encontramos, hermanos? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los fieles? ¿Del lado de los que se están preparando y están haciendo algo para poder estar listos para las cosas que vienen para el fin del mundo? ¿O estamos del lado de los que ni siquiera se han preocupado por hacer algo? Que están viviendo y disfrutando de la vida, por decirlo de alguna manera, sin entender que lo que viene es malo. Porque los tiempos que se aproximan para la iglesia de Dios son malos, hermanos, y debemos entenderlo así. Si hablamos, por ejemplo, debemos entender dentro de estos días malos la persecución de la iglesia de nuestro Dios. La persecución de la iglesia. Van a venir tiempos, hermanos, difíciles. El diablo tiene grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. La bestia enfurecida va a arremeter contra los hijos de Dios. El falso profeta va a estar contra nosotros. Y va a haber una unidad tan fuerte en el mundo que lo que van a querer hacer, hermanos, es acabar con la iglesia de Dios. Dice la palabra en Apocalipsis que no vamos a poder comprar ni vender si no aceptamos esa marca o ese sello de la bestia. Vamos a estar identificados para ese momento. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando esta terrible persecución se venga y cuando estas cosas tengamos que afrontarlas? Si no tenemos espiritualidad, si no tenemos fe, si no hemos cultivado ninguna de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, ¿cómo vamos a poder mantenernos firmes y de pie? ¿Cederemos en ese momento o no lo vamos a hacer? Es necesario que lo entendamos. Decía el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21 como enseñanza a los discípulos en aquel tiempo, pero que también es enseñanza para nosotros en estos días. Dice Lucas capítulo 21 en sus versículo 12 primeramente. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y dice después el 16 en adelante: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Pero hermanos, estamos cultivando la paciencia porque es parte de la preparación. ¿Qué estamos haciendo para que el día malo y terrible que viene? Para que ese día malo no nos sobrecoja como ladrón. ¿Qué estamos haciendo? Porque hermanos, van a ser tiempos completamente difíciles. El
aumento rápido y exagerado de la maldad y la violencia. Ya lo vimos que como en los días de Noé. Y dice el Señor Jesucristo, por haberse aumentado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Eso es lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en conocimiento, allá en Mateo 24, que es donde estábamos analizando, en su versículo 12, y nos enseña y nos dice que para poder nosotros alcanzar la salvación y la vida y la vida eterna, tenemos que perseverar hasta el fin, soportar lo que venga, aguantar lo que venga, ¿sí? Firmes y fieles para poder ganar. Pero hermanos, ¿cómo soportar si no estamos preparados? ¿Cómo hacerlo, hermanos? Un luchador, un deportista, para poder ganar una medalla, hermanos, se somete a un entrenamiento tan fuerte y constante. Se somete a dietas, se somete a un cuidado extremo para poder ganar lo que él tiene que ganar. Y como decía el apóstol Pablo, eso es solamente para ganar algo material, hermanos. Pero, ¿y nosotros cómo corremos? ¿Y nosotros cómo peleamos para ganar esa batalla espiritual que, hermanos, la verdad es complicado si nosotros, hermanos, no estamos ejercitados y listos para soportar lo que está por venir? Porque si no tenemos, hermanos, ese conocimiento de Dios y esa fortaleza de Dios para aquel tiempo malo, créanme, hermanos, no vamos a poderlo lograr. Primera los Corintios 9 lo manifiesta de esta manera y lo sabemos. En su versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero ¿cómo corremos sin entrenamiento? ¿Cómo soportamos la carrera sin ejercitarnos desde antes, sin habernos preparado? Los días que vienen, hermanos, son días terribles y malos. La falta de fe va a manifestarse y se está manifestando ya en el mundo. Pero como vuelvo a repetir, se introduce de alguna manera en la iglesia de Dios y la afecta. La caridad se está resfriando, pero ¿cómo es posible que esa caridad que se ha resfriado en el mundo eh, entre en la iglesia? Porque dice la Biblia, y ya no se refiere al mundo, sino a nosotros. La caridad de muchos se resfriará por haberse aumentado la maldad. Y es triste y terrible que nosotros también, hermanos, caigamos en ese resfrío de caridad en esos tiempos, porque los tiempos que vienen son malos. El ataque a la iglesia de Dios en este tiempo es un ataque que quizá, hermanos, no nos hemos dado cuenta. La Biblia nos dice que viene a nosotros Satanás teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y no estamos viendo el ataque terrible de Satanás que está haciendo a la iglesia de Dios. Y creemos que es una profecía que va a venir más adelante, pero no nos estamos dando cuenta de cómo el diablo ya está atacando a la iglesia de Dios de una forma terrible. El surgimiento, hermanos, de novedosas y muy atractivas doctrinas, de falsas ideologías que parecen, hermanos, en el fondo, no sé de qué manera decirlo, parecen ser verdaderas y están confundiendo a los hijos de Dios. Lo estamos viviendo. Estamos en un tiempo en el que estamos en la iglesia y surgen cosas y de pronto nos estamos dejando llevar por cosas y decimos, es que esto es verdadero, es que esto se está viendo, es que esto, hermanos, nos gusta y de pronto nos fascinan las cosas que estamos viendo. Y esto es lo malo, hermanos, que está pasando.
esperamos el ataque de fuera y muchas veces el ataque llega incluso de adentro, de hermanos que no están bien cimentados en la fe y que están de alguna manera afectando la fe de los demás. Porque así dice la palabra de Dios, que se iban a levantar de entre nosotros. Y decía el apóstol Pablo, el apóstol, cuando hablaba en aquel entonces, decía, si aún uno de nosotros, porque hablando de los mismos apóstoles, uno de nosotros o un ángel del cielo, ¿sí?, viene y predica otro evangelio del que hemos predicado, si aún uno de nosotros, decía el apóstol. ¿Qué debemos nosotros de entender de acuerdo a esta parte? Que no debemos de aceptar las cosas que vienen. Pero el diablo, hermanos, en este tiempo está haciendo un ataque muy poderoso contra la iglesia de Dios. Y pareciera que no nos estamos cultivando a profundidad en la doctrina de la iglesia. Pareciera que de pronto hemos perdido interés por lo nuestro y no nos estamos dando cuenta y no conocemos mucho de la historia de la iglesia de Dios. Y al no estar bien cimentados y no entender de las cosas y las prácticas y costumbres que la iglesia de Dios tiene, nos dejamos llevar con facilidad de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que de alguna manera nos están afectando. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 2? Debemos nosotros de entenderlo. Primera Tesalonicenses en su capítulo 2, en sus versículos 1, de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en sus versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo nos hablaba sobre esto y nos da una advertencia importante. No hay que movernos fácilmente. Habrá cosas que parezcan de pronto en esencia verdaderas y fuertes. Bueno, vamos a entender cuál es la costumbre y cuál es la forma de la iglesia de Dios. Vamos a entender de qué manera camina la iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta el momento y por qué no vamos a cambiar nuestra forma? Debemos de entenderlo, hermanos, porque si nos dejamos llevar por todo lo que venga, nos vamos a dividir, nos vamos a despedazar entre nosotros y vamos a acabar destruidos. El diablo a eso viene, hermanos. El diablo a eso viene. Y si nosotros, hermanos, para este día malo no estamos preparados, hermanos, nosotros vamos a acabar completamente destruidos, porque no estamos haciendo nada por salir adelante dentro de las cosas, hermanos, espirituales. Y esto, hermanos, nosotros debemos de tenerlo en claro para que no nos venga una destrucción. Dice Juan, Evangelio de Juan en su capítulo 10, en su versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso viene el ladrón. Decía el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Es por eso que no debemos dar oído a lo que no corresponde y debemos de estar atentos para que las cosas, hermanos, no se salgan de control en nuestra vida y nosotros hallemos gracia en los ojos de nuestro Dios. Dice entonces nuestro tema que debemos de estar preparados, porque habla de la preparación para el fin del mundo, para que
aquel día que venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos listos para recibirle y para que las cosas que vengan antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo las podamos afrontar, hermanos, y podamos nosotros permanecer en medio de las cosas que están por venir. Pero para ello debemos de entender cómo nos vamos a preparar, cómo lo vamos a hacer. Seguimos leyendo Mateo 24, seguimos leyendo. Y dice Mateo 24 en su capítulo, en su versículo 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiere a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Preparados cómo, hermanos? ¿Cómo debemos de prepararnos? Dice aquí la palabra y habla de algo importante. Debemos velar. ¿Y qué significa velar? Porque debemos de entender esta palabra. Nosotros, hermanos, recibimos una doctrina no de hoy, como Iglesia de Dios, de tiempo atrás. Una doctrina que nosotros conocemos y comprendemos y tenemos. ¿Qué debemos de hacer con esa doctrina? Cuidarla y defenderla y procurarla. Mantenernos fieles a lo que nosotros creemos sin dar un paso atrás, sin salirnos del camino. Debemos nosotros de esta manera entender que debemos de estar preparados. Si el ladrón supiera a qué hora vendría, si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, dice la palabra, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sabemos cuándo viene el ladrón y cuándo viene el día malo para nosotros? No lo sabemos, hermanos. Sabemos que es pronto y sabemos que estamos dentro de todo lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? Velar por todo lo que viene. El ladrón, hermanos, va a llegar de muchas formas. El enemigo va a atacar de muchas maneras. Algunas de ellas quizá hasta inesperadas por nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar listos, cuidando y velando, estudiando la palabra de nuestro Dios, haciendo la voluntad de Dios en todo momento, cumpliendo con las cosas que Dios nos manda que nosotros hagamos. Dice Hebreos capítulo 10, Hebreos en su capítulo 10 y en su versículo número 22. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe. Esto es importante. Plena certidumbre de fe, seguros de lo que nosotros creemos, confiados en Dios, firmes en las cosas que nosotros tenemos. No puede llegar a alguien, hermanos, a la iglesia de Dios a enseñarnos, porque nosotros, hermanos, hemos sido enseñados de Dios conforme a lo que tenemos que hacer y cómo debemos de comportarnos. Dice el versículo 23 que debemos mantener firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Esto es importante, hermanos. Debemos de estar firmes en todo momento. No debe de haber en nuestra mente duda en lo absoluto. Firmes en la fe y seguros y caminando hacia adelante en lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es algo importante, hermanos. Que no dejemos nuestras congregaciones, dice el verso 25, que asistamos a los cultos, que estemos poniendo atención y valoremos las enseñanzas que de Dios estamos recibiendo. Esta es una forma de prepararnos, estar constantes en la oración, haciendo la voluntad de nuestro Dios en todo momento, para que así, hermanos, aquel día cuando venga y las cosas que tengan que suceder y lo que ya está sucediendo no nos sorprenda y no nos quiera, hermanos, destruir y sacar de esta fe que nosotros, hermanos, por amor de Dios hemos recibido.
Dice Filipenses, hermanos, en su capítulo número 3. Filipenses en su capítulo número 3, en su versículo número 8. Y ciertamente, aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Renunciando, hermanos, a todo lo que somos, a todo lo que tenemos, no viviendo nosotros, sino ahora que Cristo viva en nosotros, decía el apóstol Pablo. Debemos nosotros, hermanos, de entender que esa renuncia total debe de estar en nuestra vida en todo momento. Debemos de avanzar con mucha fe, sin detenernos hasta llegar a alcanzar nuestro galardón conforme a la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Dice aquí en Filipenses 3, en su versículo 12, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Y es importante, hermanos, que no nos detengamos. Y esta es la forma en que nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente. Dejemos que el mundo haga lo que tenga que hacer, pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a apartarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amós capítulo 4. Aquí voy a terminar, pero sí es importante y quiero dejarles en claro que esa preparación espiritual no debe faltar en nosotros. Y quiero animarlos a todos, hermanos, a que luchemos por nuestra vida, a que nos abstengamos de todo y nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. La promesa es hermosa, la recompensa es grande, pero si nosotros ahorita no nos preparamos, créanme, el diablo va a acabar con nosotros, nos va a hacer pedazos, porque sin fe no podemos defendernos de nada. Así como es imposible agradar a Dios, tampoco tenemos defensa para las cosas que están por venir. Amós capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ¿qué le dice el Señor? Aparéjate, prepárate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Y este es el consejo para todos nosotros. Vamos a prepararnos. Si lo que viene es difícil, lo vamos a lograr, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no tenemos la fortaleza espiritual porque no estamos haciendo lo que corresponde, entonces nos vamos a quedar como muchos del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Se quedaron postrados en el desierto. No debe sucedernos lo mismo. Ya tenemos ejemplo de ellos para nosotros hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ayude y espero en Dios que alcancemos esa bendición, esa vida eterna y todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. Pero perseveremos, hermanos, en el conocimiento y en la gracia de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios, estando preparados para lo que viene. Con la ayuda de nuestro Dios saldremos adelante. Paz a vosotros, hermanos. Dios los guarde a todos.